No te asustes. No le ha pasado nada malo a tu computador, tu tablet o tu celular. Estoy filmando el universo. El universo es un 96.5% oscuridad. Solo un 3 y pico por ciento es luz y materia que interactúa con la luz. El universo no es como tú crees que es. El universo, el universo es como le da la regalada gana ser. Tú no puedes decirle al universo, sé como yo quiero que seas. Por el contrario, es el universo quien dice, tú eres como yo quiero que tú seas. Tu cuerpo está compuesto de elementos fabricados en esos hornos llamados estrellas. Y esa materia se comporta de acuerdo a leyes que tú no dictaste en tus congresos corruptos. Las leyes que he dictado yo, dice el universo, son puras y desinteresadas. O tal vez sí tienen un único interés: ser las leyes más creativas que se me han podido ocurrir. Y he aquí el hombre, la criatura de las criaturas, que en su hibris, en su soberbia, intenta crear leyes que no tienen nada que ver con las leyes de la naturaleza. Y asienta su vida, su sociedad, su civilización en base a esas leyes sacadas directamente desde la nada. Y dice, he creado la sociedad perfecta, el imperio de los 1000 años. Y he aquí, como esas leyes de la nada, de la soberbia, de la estupidez más supina, de la estulticia absoluta y radical de este mono de 2 patas. Lo único que hace es iterar momento de crisis tras crisis. El que se cree el sumum, lo más alto de la pirámide, el ser que basa su vida en la creatividad misma, que dice, yo soy la continuación del universo y por lo tanto he venido a crear un nuevo paquete de leyes para crear un nuevo universo aún más mejor que el anterior. Lo único que hace es repetir estupidez tras estupidez. Y a eso le llama creatividad.
simplemente porque le ha cambiado el olor a la caca y comes caca tras caca tras caca, y a eso le llama épocas, edades, eras. La edad moderna se caracterizó por la idea de revolución. Para mucha gente aún la palabra revolución es una palabra bonita, romántica, liberadora de esa capacidad creativa del ser humano. Cuando lo cierto es que las revoluciones nos han sumido en una de las mayores carnicerías que ha habido en el planeta. Y cada revolución se sella al precio de millones de vidas. En fin. El gran teórico de la revolución, el Che Carlitos, ¿viste? Lanzó una tesis muy provocadora. Que decía que la historia estaba movida por ciertos conflictos sociales que a su vez eran reflejos de ciertos conflictos económicos. La lucha de clases por la lucha como reflejo de la lucha por los bienes materiales, alias los medios de producción. Y he aquí que ayer, primero, o uno mejor dicho, 1/11/2022, 1 de noviembre, día de todos los muertos, no podía ser otro día mejor, uno de estos think tank dedicados al análisis económico, si no me equivoco se llama Cárpatos, sí, como ¿cómo se llama esto? Como la cordillera de Rumania, donde supuestamente estaba Vlad Tepes, el personaje histórico en el cual se basó el personaje de Drácula. Eh, en su investigación, análisis y conclusión, ha llegado a un descubrimiento de estos universales. Este año, o estos años últimos, los instrumentos de renta fija han perdido su valoración como no lo habían hecho nunca antes en la historia, salvo por otro año decisivo. Ese año decisivo es nada más ni nada menos que 1788.
Y ustedes dirán, ¿y qué? Da lo mismo. Bueno, solamente los sabedores de la historia temblamos ante ese hecho, con un temblor radical y metafísico. 1788 es el año anterior a la Revolución Francesa, que comenzó en 1789. Estamos en una condición económica pre-revolucionaria. Si Marx tiene razón, tendremos revolución. Escribí en Twitter, @Enrique el Genio. Se lo envié a 3 personas que son las únicas que están pensando más o menos en forma correcta a partir de sus puntos de vista, 3 radicales puntos de vista distintos, pero que más o menos se aproximan a lo que he visualizado, es decir, a la realidad. Veremos qué es lo que dice. Pero por lo pronto, estamos en una coyuntura histórica única de la humanidad. Única. Y me recuerdo de Teilhard de Chardin, cuando decía que precisamente íbamos a llegar a la tecnoesfera, la esfera de la técnica, que iba a permitir la comunicación instantánea, alias en tiempo real, de toda la humanidad, de tal manera de poder ir coordinando nuestros pensamientos de manera simultánea o casi simultánea, como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Y esta comunicación en tiempo real o instantánea, como quieran llamarlo, iba a ir conformando una mentalidad única que iba a desembocar en el punto omega, es decir, en la autoconciencia de la noósfera o la núsfera. Dicho pensamiento lo compartió con un geólogo soviético, Vernadsky, y un filósofo francés, Leroy, discípulo de Bergson. Yo ansío esta colaboración, pero no he encontrado 2 cerebros que vibren en la misma frecuencia que el mío. Estoy solo y por eso en la oscuridad. Soy un agujero oscuro en medio de la oscuridad. Existo y soy lo más invisible que hay. En fin. Si Marx tiene razón, tendremos revolución. Si la economía y los conflictos de clase son el verdadero motor y arquitecto al mismo tiempo, es decir,
el proceso y la estructura, como diríamos en epistemología, que moldea la historia de la humanidad, creando y destruyendo. Schumpeter no dice nada nuevo bajo el sol, con su idea de la destrucción creativa. Eso lo sabe cualquiera. Destruyendo y creando nuevas sociedades, nuevas formas de corrupción. Estamos en el año anterior a un hecho histórico de la envergadura de la Revolución Francesa. Estamos en la situación ideal para comprobar experimentalmente si las tesis marxistas son ciertas o no. O no. Subrayo el no. Porque creo que no. Porque creo, o sea, estoy plenamente consciente de el error garrafal de Marx. No es la economía la que mueve la historia de la humanidad. No, no, no. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque evidentemente vivió en el siglo de la burguesía, en donde efectivamente la economía sí movía a la sociedad. Pero ahora, o sea, ahora no, pareciera que sigue, pero no sigue, porque en efecto nunca fue ese el verdadero motor de la historia de la humanidad. El motor de la humanidad es otro. Son otras motivaciones las que efectivamente moldean la sociedad. Solamente cuando la economía se transformó en la motivación emocional de mucha gente, la economía podía decir que era la que moldeaba la sociedad y moldeaba la historia a su antojo. Pero, evidentemente, Marx no tenía como conocer la biología de la mar y del conocer natural, que sería inventada un siglo después. No. Axioma fundacional número 2. La historia de los seres vivos está moldeada momento a momento por los gustos, los deseos, las ambiciones, podríamos decir también, porque la ambición es un modo de deseo, las ganas, lo que me da la gana. Eso es el verdadero motivo, motor, que moldea, que hace la historia y que mantiene todas las cosas. Y solo porque ahora a la humanidad le da ganas de tener dinero, el dinero es el motor del universo. Pero basta con que a la gente, a mucha gente, le dé ganas de otra cosa y la historia cambia. Porque ya no se va a hacer lo que te daba ganas antes, sino que te va a suceder que se haga lo que le dé la gana ahora. Y eso es todo. Por eso que existen los medios de comunicación masivos. Para decirte qué debes querer
qué debes desear. Y por eso que hay hombres guapos, y por eso que hay mujeres sexys, o entre comillas sexy, en televisión, para que los desees. Y ese deseo, ellos lo utilizan para que además desees lo que esos hombres y esas mujeres que aparecen en televisión, que aparecen en el cine, desean. Porque en el fondo seguimos siendo unos monos copiones. Entonces, si actrices de Hollywood eh, andan con la idea de los LGTQB Alphabet, importante empresa, no, bueno, sí, hay que ir a esa parada. Todos vamos a la parada de las minorías sexuales. Weón, qué estupidez. Y así se cree creativo y se cree, no sé, humanitario. Otro Twitter que dije. Un gobierno de minoría que trabaja para minoría solo puede tener un apoyo minoritario. Las minorías sexuales estadísticamente representan un 10% de la población, como máximo. El trabajo de toda una sociedad no puede estar enfocado en la minoría de la sociedad. Porque esa es una contradicción biológica. Pero es aquí que en nuestra sociedad patriarcal, capitalista, trabaja para dos minorías. La minoría sexual, de forma explícita, pero de forma implícita, pero aún más poderosa, para la minoría capitalista. Y esa no es más que un 1%. Entonces se dirá, ¿qué pasa con el otro 89% de la sociedad? Nadie trabaja para ella. Ni siquiera ella misma trabaja para sí misma. Porque cuando vas al trabajo, estás trabajando para el 1%. De todo el valor que produces en tu trabajo, el sueldo no representa ni siquiera el 50% de lo que tú realmente produces. Ronda entre un 10 y un 15% de lo que tú realmente produces. Y esto lo aprendí con mi padre. Él vendía cursos para una institución académica. Y me decía, por este curso, a esta institución van a entrar eh, oh, entre 3.5 y 4 millones de pesos. Y yo voy a recibir 350. El porcentaje se calcula solo. Dirán que no, pero es que hay que mantener la administración, la logística, ¿ok? En todo eso ocupas otros 350.000 pesos.
Ahora, ¿dónde van los otros 2.8 a 2. O 3 2.8 o 3.0 millones? ¿En qué bolsillos termina ese dinero? Bueno, este tipo de consideraciones van a ser cada vez más consideradas de aquí en adelante. Bueno, de hecho ya son consideraciones que está teniendo la gente. En Chile, por ejemplo, desde 2019. Pero cuando la pérdida de valor sea general y la sociedad realmente se parta en dos, que muchos ya dicen que está partida y hay datos objetivos que así lo afirman. Por ejemplo, los millones de norteamericanos que viven en la calle, supuestamente en la sociedad perfecta, en el país más rico del mundo, el número uno, millones de ciudadanos viven en carpas, en la calle, de manera miserable. De tal manera tan miserable que la única manera de pasarla bien y de olvidar las penas es inyectarse heroína y consumir fentanilo. ¿Qué estilo de vida tan bonito es que millones consumen drogas y todos los días mueren como 100 personas? Porque es la sociedad en donde más gente muere por sobredosis de opiáceos. ¿Qué ejemplo para el mundo? Entonces, cuando ya no tienes nada que perder, porque ya lo has perdido todo, el banco se llevó tu casa porque no pudiste pagar la hipoteca, crisis subprime, y que ahora se está volviendo a repetir. Por eso que la inflación es tan aterradora para el sistema capitalista postmoderno, porque todos viven, ya no viven del sueldo, sino que viven del crédito por futuras ganancias posibles estimadas. Se vive en la bicicleta, como dicen, en que se pide un préstamo para pagar el anterior. Entonces, si las condiciones de interés variable suben repentinamente, hay mucha gente que se va a tener que declarar en impago y va a perder su auto, va a perder su casa y va a terminar en la calle. Y ya no va a tener nada que perder. Y es ahí en donde el dato duro de que los instrumentos de renta fija han perdido su valoración como nunca antes desde 1788 toma una importancia histórica decisiva como la luz roja antes del estallido social occidental final. Porque ya no es un país el que va a estallar, van a ser todos los países, porque ya estamos demasiado interconectados unos con otros. No es una teoría, es una realidad que la pandemia de pendejos de COVID terminó por demostrar con la famosa cadena de suministros, en donde no eres más que otro eslabón, o como dijo Roger Waters, otro ladrillo en la pared.
Y la revolución lo primero que hace es botar paredes. Oh, ya. Las manifestaciones anti-OTAN en Europa, por ejemplo, véanlo como el preludio. Los discursos de Mélenchon en Francia, díganme si no tienen ese eco ilustrado, revolucionario, francés, burgués, porque recordemos que la revolución francesa de 1789 es una revolución burguesa. Haría falta un siglo para que los proletarios, otros monos copiones, copiaran a la burguesía e intentaran su revolución, fracasada en la Comuna Francesa. Y por eso es que solo en la periferia del mundo, que en ese entonces era Rusia, los proletarios pueden hacer su revolución debido a que estaban en el estado más débil y desorganizado de todos. Solo un estado débil y desorganizado, en fase de disolución, es susceptible de ser tomado por una revolución. Porque eso es lo que pasó con los Borbones en 1789. Un estado debilitado económicamente por la ayuda que habían enviado a unas colonias allá al fin del mundo, al otro lado del océano, a la chucha del mundo. 13 colonias que 12 años antes, en 1776, habían osado desafiar al más grande imperio del momento, autoproclamándose independientes. ¿Qué dije en febrero de este año? Nadie lo recuerda. En febrero de este año, vean el video, dejaré el link en la caja de comentarios. Fui el único, he sido el único durante años, desde que supe que estaba pasando. Ya ni recuerdo. Habrá sido el 2014 o el 2015. Cuando Kiev declara a los separatistas repúblicas terroristas. Yo dije, what the fuck? ¿Qué chucha? Son repúblicas que están... Son... ¿cómo se dice? Son provincias que están autoproclamándose independientes, weón. No son terroristas, son independentistas, pero toda organización social que se autoproclame independiente siempre va a ser considerada terrorista. Porque es terrorista la libertad. La libertad es terrorismo. El terrorismo es libertad. Porque estás autoproclamándote independiente del poder central, que lo único que quiere es ponerte la pata encima. Obviamente que te va a decir terrorista.
porque el único aterrorizado en el fondo son ellos mismos que están perdiendo el poder sobre ti. Y yo dije, qué grande, qué gran momento histórico fue la autoproclamación de independencia. 30 segundos. ¿Quiénes han sido los sublevados más grandes de la historia de la humanidad? Las 13 colonias de Norteamérica. Y lo dije, estamos en 1776. Esta vez no son 13 colonias, son 2 provincias ucranianas, Lugansk y Donetsk, las que se autoproclaman independientes, weón. Estamos en un momento independentista, al igual que en 1776. No lo están entendiendo. Nadie está entendiendo. Los locos no estaban cachando nada de nada. Son terribles weones, terribles giles. ¿Cómo no hay nadie que lo diga, por el amor de Dios? Estamos presenciando la independencia de otros Estados Unidos. Estamos viendo la creación de otros Estados Unidos. Esta vez no de Norteamérica, sino de Eurasia. No lo entendieron. No entendieron la indirecta, weón. ¿Cómo tan weón? La independencia de los Estados Unidos de Norte Eurasia, para ser más exactos. Me sacaron de quicio. ¿Qué derivó en esa autoproclamación de autoindependencia? En una guerra de tipo civil que inevitablemente motivó